este es el enunciado. Véanlo y me dicen. A ver, vamos definiendo primero qué es un cuadrilátero. Es una figura geométrica de 4 lados. 4 lados. Entonces, ¿tiene que ser rectángulo o cuadrado? O puede ser ángulo simétrico. Ok, voy a poner aquí algunos ejemplos de cuadrilátero. A ver, los voy a poner este color. Por decir, perdón, con esa línea no. Sería con esta. Este que voy a poner aquí es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, ¿no? ¿Qué es lo que debe cumplir? ¿Qué requisito debe cumplir? Que tenga 4 lados. Es el único requisito que debe cumplir, ¿sí? Entonces, puede ser muy irregular el cuadrilátero. Algo así como esto. A lo que voy es que no vamos a concentrarnos solo en rectángulos. El rectángulo es un tipo especial de cuadrilátero. Ok, bueno. ¿Y qué otra cosa particular ahí que debemos tomar en cuenta? ¿De qué detalle debemos tomar en cuenta? Dice que los vértices son puntos del plano cartesiano. Entonces, quiere decir que debemos considerar puntos. Bueno, voy a dibujar un plano cartesiano. Bueno, son dos ejes, ¿no? El eje de las X, vamos a ponerlo por aquí. No, pero lo voy a poner en negro. El eje de las X y el eje de las Y. Creo que lo voy a poner un poco más abajo. Ahí está, ¿sí? Bueno, este sería el eje de las X y el eje de las Y. Y fíjense, voy a dibujar un cuadrilátero, pero para poder calcular rápidamente su área y su perímetro, va a ser un rectángulo. O sea, el ejemplo que voy a poner es un rectángulo, pero para irnos rápido en las pruebas. Pero no porque lo que vayamos a hacer es para un rectángulo, es para un cuadrilátero. Entonces voy a dibujar un rectángulo por aquí. A ver, así. Pero ¿saben qué? En este color. Vamos a ponerlo en este color. A ver, ahí. Ese es un cuadrilátero también, ¿no? Bueno, pero ¿por qué voy a dibujar un rectángulo? Para poder hacer pruebas rápidas, si no, no terminamos o nos tardaremos más. Bueno, entonces dice ahí que el cuadrilátero tiene sus vértices. Yo puedo indicar aquí, por ejemplo, en este es su vértice A, ¿verdad? Si esto lo pusiera en el eje de coordenadas, este podría ser su vértice A, son puntos, ¿no? Y este es el C y este es el D. Bueno, acá lo voy a poner también, pero ya con sus coordenadas. Coordenada, a ver, ¿me ayudan con las coordenadas de A? Pero ¿cuánto valen? Ya con el ejemplo. A ver, alguien que sepa contar. A ver. 6, ¿qué? No, sería 4. 4, 6. Va primero la X, ¿no? 6,4. ¿Sí, verdad? Y luego este va a ser nuestro punto B. ¿Qué coordenadas tiene? 6,3. ¿Son positivos son negativos, ¿no? 6 menos 3, ¿está bien? O sea, son 6 en X y menos 3 en Y. ¿Sí? Y luego, este es el punto C. Sería, ¿cuántos? Menos 5, ¿no? Menos 5, menos 3. ¿Sí? Y el punto D es menos 5, 4,
4, ¿no? ¿Sí? A ver, ya tenemos datos de prueba. Ahora, voy a calcular el área del perímetro no como lo vamos a hacer en el algoritmo, porque en el algoritmo tenemos que considerar cualquier rectángulo, perdón, cuadrilátero. Y yo puse un rectángulo pues para facilitarme la prueba. Bueno, entonces, a ver, vamos a calcular el área. ¿Cómo sería el área? El área de este rectángulo. Es más, ¿cuántos cuadritos tiene el rectángulo? Es lo que estamos buscando, ¿no? Ese es el área. Porque nuestra unidad es el cuadrito, ¿no? Bueno, puede ser que Pues aquí, cuéntenle aquí. Son 11, ¿no? O sea, son 11. ¿Por cuánto? Son 7, ¿no? Son 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso pongo cuadritos. ¿Cuánto es eso? Así, ¿no? 77. Ese es el área. Ya llegamos a un resultado, pero insisto, no lo vamos a hacer así en el algoritmo porque no es para puros rectángulos, es para cualquier cuadrilátero. Bueno, entonces, el perímetro. ¿Cómo calcularemos el perímetro? Lo que quiero es llegar a un resultado para tener pruebas. Sería 2 veces ¿qué? 11 más 7. 11 y 7 son 18 por 2, 36, ¿será? ¿Sí? Bueno, voy a poner aquí para que quede claro. Así lo voy a poner. Así no lo vamos a calcular. O sea, porque si no, pues yo pido los datos de entrada sería base y altura y ya, como en cualquier rectángulo. ¿No? Así no lo vamos a calcular. Yo lo hice nada más para rápidamente tener un resultado y con datos de prueba. Bueno, hay que tomar muy en cuenta que no es yo hubiera querido poner una figura como esta, tal vez, pero luego nos vamos a tardar mucho en hacer la prueba. Y pues ya no hay tanto tiempo. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo calcularíamos nosotros? ¿O por qué me dijeron que esto era 11? ¿Cómo supieron? Pues los contaron, ¿va? Pero también pudo haber sido por 6 menos 5, ¿no? 6 más 5 son 11. Y acá, ¿por qué son 7? Pues 4 menos 3. Ok, lo que hicieron, aún sin recordarlo tal vez, calcularon la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Nada más que yo puse puntos muy fáciles para calcularlos casi así visualmente, nada más de verlo. Pero, por ejemplo, yo diría, mira, es que este va a ser el lado 1 del cuadrilátero, y luego tal vez va a ser el lado 2, este sería el lado 3, y este sería el lado 4. ¿Sí? El lado 4. Bueno, pero es lo mismo. Yo acá puedo tener el lado 1, lado 2, ahí ya se va a quedar amontonado. Bueno, ahorita lado 3 y lado 4. Bueno, aquí ya quedó medio amontonado. A ver, entonces, ¿cómo calculamos cada uno de los lados? La distancia entre dos puntos. La distancia, ¿cuántas veces lo vamos a calcular? 4. Entonces, vamos a crear una función que calcule la distancia entre dos puntos y la vamos a mandar llamar 4 veces. Con eso vamos a resolver el perímetro. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Raíz cuadrada, x2 menos x1 al cuadrado más... Ok, bueno, aquí la tengo la fórmula, ¿eh? Ahí está. Ahí está, esta es la fórmula, la voy a poner de este lado porque ahorita la vamos a requerir. Entonces, la fórmula no habla de, pues, de punto A, punto B, es entre dos puntos cualesquiera. Bueno, entonces hay que calcular la distancia para el lado 1 es la distancia entre A y B, ¿verdad?
habría que aplicar aquí las coordenadas de A y las coordenadas de B. Y así. Bueno, ahorita vamos a aplicarlo. Vamos ahora a definir nuestros datos de entrada y salida. No los hemos definido. A ver, entrada y salida. Salud. ¿Cuáles son? Les ayudo con los de salida. Los de salida son área y perímetro porque es lo que nos preguntan acá, que calculemos el área y el perímetro. ¿Y los de entrada? Todas las coordenadas, ¿no? Bueno, yo las voy a definir de esta manera. XA, YA, esas son las coordenadas del punto A. XB, YB, XC, YC, XD y YD. Esas son las coordenadas de todos los puntos. Esa es la entrada y la salida. Con esos datos de entrada yo tengo que llegar a los resultados que me están pidiendo. Bueno, claro que para calcular el lado 1 vamos a utilizar las coordenadas de XA, YA y XB, YB, porque es entre A y B. Para calcular el lado 2, ¿qué vamos a utilizar? Pues B y C, ¿verdad? Así. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer escribir nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer en PCInt. Entonces, abro PCInt y vamos a definir las variables. Nuestro algoritmo se va a llamar área cuadrilátero. ¿Qué tipo de datos serían las variables? Todas reales, porque aunque yo puse ejemplos con enteros, las coordenadas pueden tener decimales. Y también los lados son variables, ¿eh? Lo que puse ahí, lado 1, son variables, porque las vamos a necesitar para calcular el perímetro. Entonces, vamos a definir. Voy a poner todas las coordenadas XA, YA, XB, YB, y XD, YD, como real. ¿Eh? Luego, como son muchas, no me quiero extender hasta allá, entonces voy a hacerlo en 3 partes, o en 2. Definir ahora área, perímetro, lado 1, lado 2, lado 3, hasta lado 4, ¿verdad? Lado 4 como real. Ok, bueno. Luego vamos a pedir los datos. Los datos son pues son 8, ¿verdad? Escribir coordenada X del punto A o del primer punto. Leer ¿qué? XA. Vamos a pedir todos estos datos. Y luego escribir coordenada Y del punto A. Leer YA. De una vez le voy a poner, lo voy a guardar. Sería FD 28 fin de mes. Ah, mira, no le puse ningún número. 23, 02, 28. Área del cuadrilátero. Bueno, yo voy a copiar y pegar eso 3 veces. Ya cada quien como quiera hacerlo, nada más hacerlo con cuidado. Voy a pegar 1, 2 y 3. Entonces aquí sería el punto B. El punto B. C y D, ¿verdad?
Aquí suele uno cometer muchos errores que luego no son tan fáciles de detectar. Bien, así es que estamos preguntando por todas las coordenadas. ¿Qué seguiría? Pues se supone que la intención es calcular el área y el perímetro. Para calcular, lo más fácil tal vez sea el perímetro, porque si conociéramos los valores de los lados, pues ya lo sumaríamos y es el perímetro, ¿no? Pero hay que calcular 4 lados y para cada uno de esos lados vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Por eso es conveniente poner una función. Vamos a agregar una función. Esa función lo que va a hacer es calcular la distancia entre cualquier par de puntos que yo le pase. Bueno, entonces me voy a ir de este lado para observar la fórmula, porque me voy a basar en la fórmula para escribir en nuestra función. Entonces voy a agregar una función. Si recuerdan la función, caray. La función me pide primero la variable de retorno. Yo voy a tomar, ahorita que voy a crear la función, no me voy a contaminar con los datos del programa principal. Me voy a enfocar nada más a hacer una función que reciba 4 coordenadas y me regrese la distancia. Bueno, entonces la variable de retorno pues es el cálculo que va a regresar, que es la d. Voy a poner aquí una d. El nombre de la función pues va a ser distancia. El propósito es calcular la distancia. ¿Sí? Distancia. Y los argumentos o parámetros serían los datos que yo necesito o la función necesita para calcular la distancia, que son pues, las 4 coordenadas. Y así las voy a utilizar. X1, Y1, no XA. Puede ser también XA, pero como en la fórmula dice X1, Y1, X2, Y2, eso es lo que voy a utilizar. Entonces le voy a decir X1 es muy importante que yo cuando la utilice sepa qué quiere decir cada parámetro y el orden. Porque sí, como son de tipo doble, real todo, yo necesito saber que los dos primeros valores corresponden al primer punto y los 2 segundos valores corresponden al... ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien dice, no, pues es que yo mejor lo quiero hacer así, X1 y X2, Y1, Y2. Está bien, lo puede hacer así, pero entonces tendría que avisar o tendríamos que estar conscientes de que primero van las X y luego van las Y. Bueno, pero yo... Los parámetros hay que declararlos, pero no, no en PCIN no me pide definirlos. Nada más los voy a declarar ahí. ¿Sí? Bueno, aquí sería, lo voy a dejar como estaba, Y1 y X2, Y2. Entonces, los dos primeros corresponden al primer punto y los otros dos al segundo punto. Bueno, lo que sí hay que definir es la variable de retorno. Definir. Ya está declarada, pero no está definida. ¿Cómo qué? Como real. Y luego ya aplicamos la fórmula de la distancia. La d, ¿verdad? Porque es nuestra variable de retorno. D. ¿Cómo se calcula la distancia? Ahí está la fórmula. Raíz. ¿En PCIN cómo es la raíz cuadrada? No es SQRT. En PCIN no. Acuérdense que es pseudocódigo, está en español. Es raíz. Raíz, ¿sí? Luego, es la resta elevada al cuadrado. Entonces sería x2. Voy a transcribir la fórmula. Elevado, circunflejo, 2 más y2 menos y1, también elevado al cuadrado. Y cierro la raíz cuadrada. El circunflejo al 94. La flechita va. Está elevado al cuadrado. Recuerden que PCI no tiene una instrucción que diga return, que regrese. Lo regresa solito. Vamos a confiar que lo regrese. Bueno, entonces ya está la función. ¿Cuántas veces la voy a utilizar esa función? 4 veces para cada lado, ¿verdad?
Entonces, el lado 1 está entre el punto A y el punto B. Le diríamos, lado 1 es la distancia. Ahora sí, ya no me fijo cómo se llaman los parámetros dentro de la función. Bueno, x1, y1, pues así los quiso llamar, pero en mi problema, el lado 1 está entre el punto A y el punto B, y el punto A tiene las coordenadas x, a y a. Entonces sería xa, ya, xb, y. Sabemos que a la hora de que mande llamar la función, a ver, ahí está la función. Sabemos que cuando mandamos llamar la función, las variables que yo le ponga en el llamado van a copiarse en los parámetros y con esos va a trabajar. ¿Sí quedó? Bueno, entonces vamos a utilizar 4 veces la función, una por cada lado. Lo que va cambiando son las coordenadas, pero la fórmula es la misma. Ok, entonces, yo sé que alguien puede pensar, no, pues ¿para qué nos complicamos con las funciones? Mejor aquí calculo cada lado y aplico la fórmula de la distancia en cada uno. Y bueno, pues está bien, pero a mí se me hace pues un poquito más elaborado estar poniendo ese QRT y el cuadrado varias veces. Mejor lo hago una sola vez en la función. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el lado 2. El lado 2 que sería la distancia entre B y C. Lado 2 es la distancia entre B y C, pero claro, le tengo que enviar las coordenadas XB y YB, XC y YC. ¿Sí? Y luego, lado 3. El lado 3 va a ser la distancia entre cuál y cuál. Entre C y D. Bueno, le envío esas coordenadas. Distancia entre C, va primero X y Y del primer punto, en este caso es la C, y luego X y Y del segundo punto. Sería XB, YD. Y ya tenemos el lado 3. Lado 4, ¿cómo lo calculamos? De D a A, ¿verdad? Lado 4 va a ser lo que me regrese la función distancia si yo le mando las coordenadas de D y de A. Bueno, sería XD, YD, XA, YA. Ya están los 4 lados, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esos 4 lados? ¿Qué cálculo podemos ya hacer? El perímetro sí. El área, bueno, ahorita vemos por qué no. El perímetro sí lo puedo calcular. Perímetro, ¿cómo lo voy a calcular? No lo vamos a hacer como acá, ¿verdad? Sino que vamos a sumar los 4 lados. Entonces sería, lado 1, es que si este fuera otro cuadrilátero, no un rectángulo precisamente, pues los lados, quién sabe de qué tamaño serían, no son iguales. Lado 2 más lado 3 más lado 4. ¿Sí? Ese es nuestro perímetro. Le voy a dar salida. Yo sé que casi siempre le damos salida ya cuando tenemos todos los resultados, pero ahorita para probar con esto si vamos bien. Entonces sería un escribir. Escribir perímetro igual perímetro. Caray. Pues es que ahí se oyó como que están estudiando mecanografía, ¿no? Antes así se oía cuando, bueno, los que estudian mecanografía entraba uno al salón y todos tecleando ahí. Yo espero ver así aquí todos tecleando código de Java. Ok, vamos a probar, miren, tal vez porque no se han, no sé, estoy hablando así, sin conocer, sin tener la certeza. Tal vez no se han puesto a hacer un programa así, donde tenga que estar haciendo muchas pruebas. Y eso es típico, ¿no? Entonces, PCIN tiene 2 elementos muy buenos para las pruebas.
Uno de ellos, aparte de ejecutar paso a paso y todo eso, a la hora ya de ejecutar, sabemos que si no nos salimos de la ventana de ejecución, cada vez que yo modifique el algoritmo, sin necesidad de volver a capturar, me va actualizando la ejecución. Eso para mí es muy bueno, es muy práctico. Ya cuando tenemos que hacer muchas pruebas, eso es muy práctico. Y trae otra forma, por si acaso estoy trabajando y de repente me salí de la ventana de ejecución, trae otra forma, miren. Me voy a ir aquí a donde dice ejecutar. Y abajo en la última opción de ejecutar hay una que dice predefinir entrada. Voy a decir aquí a predefinir entrada. Este predefinir entrada me permite poner los datos de prueba en ese cuadro de texto y luego ya después cada vez que ejecute los datos en lugar de pedírmelos por teclado los va a tomar de ahí como si los estuviera leyendo. Bueno, entonces para utilizar esto hay que activar este cuadrito. Es acá, es en ejecutar, predefinir entrada. Activamos este cuadrito para que nos dé oportunidad de escribir y vamos a escribir como si estuviéramos capturando. ¿Qué me va a pedir primero la aplicación, la ejecución? Pues la coordenada de XA, ¿no? ¿Cuánto vale XA en nuestro ejemplo? 6, pero me está pidiendo, entonces no es coma, sino es 6, 4. Me pide el 6 y luego el 4, ¿sí? Y luego me va a pedir los del punto B, ¿no? 6 menos 3. Es, a ver, acá donde dice ejecutar y la última opción que dice predefinir entrada. ¿Sí? Y luego hay que poner la flechita aquí para que me permita editar. Punto A, punto B, ¿qué sigue? Menos 5, menos 3 y menos 5 y 4. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la ventaja de tenerlo aquí? De que ya no me va a pedir los datos a la hora de que yo ejecute, los va a tomar de ahí. Y si me saliera de la ventana de ejecución, pues de todos modos aquí tengo los datos, ¿sí? Bueno, entonces, ahí está. Vamos a probar. Noten como ya no me va a pedir datos porque ya se los di. Es una ayuda que trae PCIN para... Pues nada más lo ejecuté, ¿verdad? Y ya. ¿Cuánto me dio el perímetro? Sí, son 36. Ahí está, 36. Lo sacamos de una forma muy distinta a como lo hicimos acá. Bueno, entonces, ya está, ¿verdad? Aquí miren, si yo me salgo de la ventana de ejecución y le doy otra vez a ejecutar, pues lo sigue ejecutando porque tiene los datos ahí. Para pruebas esto es muy bueno. Bueno, muy bien. Ahora vamos a calcular el área. Y ahí sí, ¿cómo le vamos a hacer para el área? Manden. A ver, ¿quieren ver la función? A ver, ahí está la función. Para el área, pero ¿qué va a llevar la función? ¿Qué cálculo vamos a hacer en la función? A ver, checa bien los datos de prueba. Ahí se ven, mira. 6, 4, 6 menos 3. Haz 94. ¿Sí? A ver, ¿cómo calculamos el área de esa figura en particular? ¿Cómo llegamos a este resultado? Al 77. ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué eso no lo podemos aplicar para cualquier cuadrilátero? O sea, no hay una base y una altura. Para un cuadrilátero irregular no aplica base por altura. Por eso puse, así no lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular el área de un cuadrilátero? Sí se vale llorar, ¿eh? Pero un ratito nada más. Nada más un ratito y luego ya a ver cómo lo vamos a resolver. Sí, miren, hay una fórmula que calcula el área de cualquier polígono que está en el plano cartesiano, conociendo los vértices, las coordenadas de los vértices. Pero ese, pues necesitaríamos ver ciclos y todavía no llegamos a eso. Entonces tenemos que buscar otra forma, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es el polígono más pequeño que existe? El polígono más pequeño. El triángulo es el polígono más pequeño, ¿sí? Tiene tres lados. Bueno, miren, voy a hacer esto y luego vemos si nos ayuda. A ver, a, voy a trazar una línea imaginaria entre este vértice y este otro, ¿sí? Ahí está. Lo voy a hacer en las otras figuras para ver si llegamos a una conclusión. A ver, voy a una línea imaginaria. Ah, caray, se movió. Una línea imaginaria aquí y una línea imaginaria acá. A ver, la línea imaginaria la tracé entre un vértice y su opuesto. ¿Sí? A ver, ¿en qué dividió esa línea imaginaria al cuadrilátero? En dos triángulos, los dividió en dos triángulos, ¿sí? Y bueno, ¿eso en qué nos podría ayudar? Podemos calcular el área del triángulo. ¿Con qué fórmula o cómo? ¿Base por altura entre dos? No, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, a este lado le voy a bautizar como lado 5. Va a ser el lado 5, ¿sí? Y al triángulo de arriba le voy a poner triángulo 1 y este triángulo 2. Vean cómo estoy poniéndolos en azul porque son variables, van a ser variables. Ahora, el triángulo 1, ¿cómo puedo? No nos vamos en la finta, ya lo he aclarado muchas veces, no nos vamos a ir en la finta con decir, aquí moví ¿verdad? Dejen trazar ok, es que ese lado como que no quedó bien. A ver, entonces es así, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a ir con la finta porque en esa figura el triángulo 1 y el triángulo 2 son iguales, ¿no? ¿Por qué son iguales? Porque yo dibujé un rectángulo. Pero acá se ve claramente que los triángulos no siempre van a ser iguales. Así es que vamos a calcular el área del triángulo 1, la del triángulo 2, y luego ¿qué hacemos con esas dos áreas? Las sumamos y me da el área del cuadrilátero. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? Ah, bueno. A ver. No. Mejor en lugar de tomar vértices, que serían, en este caso en el triángulo de arriba serían A, B y D, ¿no? Y en el triángulo de abajo serían D, C y D. B, C y D. Bueno, pero me voy a ir por los lados, no por los vértices. El triángulo de arriba, ¿con qué lados está formado? El de arriba. El lado 1, el lado 4 y el lado 5, ¿no? El lado 5 todavía no lo hemos calculado. Es imaginario. Bueno, y el triángulo de abajo, ¿con qué está? Con 2, 3. Y hay una forma de calcular el área de un triángulo si conocemos los tres lados. Sí, ya lo vimos. ¿Cómo se llama? Hay una fórmula. La fórmula de Herón. Sí, por acá la tengo. Esta es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me dice que si yo conozco los tres lados de un triángulo, aplico esta fórmula y me da el área. Y eso lo podemos hacer, pues, porque el lado 5 también lo podemos calcular con la fórmula de la distancia, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el lado 5, es la distancia entre el punto B y el punto D. Ya tenemos la función distancia. Y luego, como son dos triángulos, vamos a calcular el área de dos triángulos con la fórmula de Herón. Si son dos triángulos, pues yo creo que nos conviene hacer una función, ¿no? Ok, entonces vamos manos a la obra en el algoritmo. Me voy aquí al algoritmo. Voy a calcular primero el lado 5. Aquí, lado 5. Este es imaginario. No existe. Látero. Bueno, va a ser la distancia entre quién? Entre B y D o entre D y B. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces sería entre B, XB, YB, XD, YD. ¿Así?
Ese es el lado 5. El lado 5 no es dato de salida. Ahora, como vamos a calcular dos veces el área de un triángulo, aquí se ven iguales, pero no siempre van a ser iguales. Entonces yo voy a crear una función que calcule el área de un triángulo conociendo tres lados. A ver, me voy para acá, porque quiero ver la fórmula de Herón. Ahí está la fórmula de Herón. Voy a agregar una función. Esta función, el objetivo de esta función es que calcule el área de un triángulo si conocemos los tres lados del triángulo. Bueno, entonces, variable de retorno, voy a tomar las variables de aquí. Nada más, bueno, es que aquí a un lado le pone A minúscula y al área le pone A mayúscula. Voy a utilizar aquí yo mejor la variable área. Lo que yo quiero calcular es el área. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar mi función? Un nombre que me ayude a entender qué hace la función. Sería área triángulo. Área triángulo. Luego, argumentos son los datos que yo necesito para aplicar la fórmula de Herón, poniendo los tres lados del triángulo, que están aquí simbolizados con A, B y C. Así, Sí. por ejemplo, nosotros orientamos los mismos parámetros. O sea, debería asignarle X1. Ok, ahorita vemos. No hay ningún. Las funciones son independientes una de otra. Ahorita me dices tú, ya tenemos una variable que se llama área, ¿verdad? Acá. Bueno, pero están en ámbitos diferentes. O sea, no hay problema. Se puede llamar igual. Esta área que pongo aquí es diferente a esta área que se ve acá. De hecho, aquí la voy a tener que declarar. Definir área. Pero ¿qué otra variable se ve en la fórmula de Herón? La S. La A, B y C, pues ya están declaradas como argumentos. Van a llegar los tres lados y con esos tres lados yo voy a regresar el área del triángulo. Haz como qué, como real. Bueno, entonces, lo primero que voy a calcular es la S. Esta área que vemos aquí es diferente de esta área que está acá, porque están en funciones diferentes. A final de cuentas, el algoritmo principal es una función también. Bueno, entonces aquí sería la S, ¿cómo la calculamos? Es la suma de A, B y C entre 2. A más B. ¿De dónde va a tomar A, B y C? De los parámetros. Entre 2. Esa es la S. Y luego ya viene la fórmula de Herón, que es área. Esta área es esta, no es la de abajo, es esta. Y esa es la que va a regresar. ¿Cómo se calcula? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz. Y luego de la S que multiplica a S menos A, que multiplica a S menos B, que multiplica a S menos C. ¿Así? Aquí le ponemos para que quede constancia. Fórmula de Herón. Ese es el área. Ahora, estas dos funciones yo las puedo reutilizar en otros problemas, en donde yo quiera calcular el área de un triángulo si tengo los tres lados. Eso es una de las ideas de las funciones, no solo usarlas aquí, sino poder reutilizarlas en otros problemas. Ok, ya tenemos la función área triángulo. ¿Cuántas veces la vamos a usar? Dos veces, ¿no? Para el triángulo 1 y para el triángulo 2. Bueno, entonces le vamos a decir, triángulo 1 es, voy a mandar llamar la función área triángulo. ¿Qué me pide área triángulo? Ya me olvido de cómo está definida la función por dentro. Aquí ya estoy para aplicar la función, para usarla. Sí. Ah, no las he declarado, por eso me está marcando error, ¿verdad? Voy a declarar lado 5, triángulo 1 y triángulo 2. ¿Sí? Ok, entonces vamos a declarar aquí. Definir. Ya me olvido de las funciones. Ahorita me ubico, me enfoco en lo que es el algoritmo principal y las funciones pues nada más es una herramienta que voy a usar para calcular ciertas cosas. ¿Qué sería? Lado 5, triángulo 1 y triángulo 2. ¿Cómo qué? Como real.
Bueno, entonces ya calculamos el lado 5, vamos ahora sobre el triángulo 1. El triángulo 1 está formado por el lado 1, el lado 5 y el lado 4. Entonces le decimos lado 1, lado 5 y lado 4. Ese es el triángulo 1. Cuando llegue a la función, el lado 1 se va a copiar en A, el lado 5 en B y el lado 4 en C. Y va a trabajar con esos valores. Me va a regresar el resultado y lo estoy guardando en la variable triángulo 1. Bueno, vamos a calcular ahora el triángulo 2. Triángulo 2, ¿cómo sería? Área triángulo, ¿de qué? ¿Qué lados forman el triángulo 2? El 2, el 3 y el 5, ¿no? Lado 2, lado 3 y lado 5. Pero no me preguntan las áreas de los triángulos, sino que el área del cuadrilátero, que ya, como ya tenemos este triángulo y este, si vemos por acá, este sería el triángulo 1 y este sería el triángulo 2. O sea, es la suma de las dos áreas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la suma. Diríamos, andamos por aquí. Esta área es del algoritmo principal, del cuadrilátero. Área es igual a ¿qué? A triángulo 1 más triángulo 2. Y ya con eso podemos área del cuadrilátero, ¿verdad? ¿Sí queda? Hay que grabarlo de vez en cuando. Como ya tengo los datos capturados, los de prueba, mientras esos datos no permanecen ahí para siempre. Nada más es en la sesión de PCInt. Cuando me saca el PCInt, los datos se van a borrar. Bueno, entonces voy a ejecutar, ¿eh? Se va a ir rápido porque ya tengo los datos. Dice que el área es 77. Y aquí tenemos que el área es 77, ¿sí? Claro que a este 77 llegamos. Para llegar a este 77 se calcularon 5 lados con la fórmula de la distancia y se calcularon 2 veces la fórmula de Herón. ¿Sí? En este ejercicio estamos utilizando dos funciones. Una, para el cálculo de la distancia, la usamos 5 veces. Y otra, el área de un triángulo, lo usamos 2 veces. Mande. ¿Podría qué? A ver, ahí está hasta arriba. Ahí está. Ahí lo dejo. Un rato. Bueno, ya voy a